Vamos a analizar la factorización de polinomios. Saber cuándo un polinomio es divisible por otro nos permite factorizarlo, es decir, descomponerlo en el producto de sus factores primos, que eso es lo que significa factorizarlo. Puede quedar expresado como un polinomio de grado cero, es decir, un coeficiente, y los demás factores ser polinomios primos, es decir, polinomios que a su vez no se siguen factorizando. Un polinomio es primo o irreducible si no se puede descomponer en el producto de dos o más polinomios de grado mayor que 0 y menor que su propio grado. Son primos los polinomios de grado 1 y los de grado 2 que no tienen raíces reales. Por ejemplo, menos 7x más 2 es un polinomio primo, no se puede expresar como un producto de otros polinomios. X cuadrado más 9 pasa lo mismo. Este polinomio no tiene raíces reales, tiene raíces complejas, por lo tanto no se puede expresar como un producto de polinomios de grado menor que él. Lo mismo este otro R. Un ejemplo, tenemos el polinomio P, 9x más 27, factorizado, por ejemplo acá sería sacando factor común 9, queda como el producto entre un número, como decíamos, 9 y x más 3. Este otro polinomio factorizado queda como el resultado de un número, o como decíamos acá, ¿no es cierto?, un polinomio de grado 0, el número, un polinomio de grado 1 y un polinomio de grado 2 que no tiene raíces reales. Este otro polinomio t factorizado lo podemos expresar como el producto entre un número y dos polinomios de grado 1. Ahora vamos a repasar las formas, ¿no es cierto?, los métodos de resolución de la factorización. Si tenemos un polinomio, esto es la escritura general, ¿se acuerdan de los polinomios? Un número por x a la n, acuérdense que al número lo escribimos como, en vez de poner a, b, c, a sub n, es decir, el coeficiente del término de grado n. A sub n menos 1, el coeficiente del término elevado a la n menos 1 y así sucesivamente hasta el término independiente. Y si tenemos las raíces de este polinomio que conocemos, x1, x2, etc., entonces hay un polinomio c que son complejas y por lo tanto p, cualquiera sea p, se puede escribir como el producto entre su coeficiente principal y una multiplicación de distintos polinomios de grado 1 por este polinomio c de raíces complejas. Bueno, eso como teoría general, ¿no es cierto? Habíamos dicho, factorizar el polinomio significa expresarlo como el producto de un polinomio de grado 0 y polinomios primos. Esta sería la escritura general que hemos visto recién. Algunas de las técnicas para factorizar polinomios se conocen tradicionalmente como los casos de factoreo o de factorización. Tienen nombre y se los numera normalmente. No tiene importancia, en realidad, cuál es el primero o el segundo. Yo se los voy a nombrar tal cual comúnmente se nombran. El primer caso se denomina factor común. Entonces, si a ustedes les dicen apliquen el primer caso de factorización, se les está refiriendo al caso este de sacar factor común. En realidad, extraer o sacar factor común es el mecanismo inverso a la propiedad distributiva. El polinomio dado es este, tiene dos términos. Siempre separamos en términos para visualizar mejor el polinomio del que estamos hablando. Acuérdense que lo vamos a querer escribir como una multiplicación. Siempre probamos a ver si por el primer caso es posible factorizar, porque al factorizar por el primer caso, en caso de que se pudiera seguir avanzando en la factorización, queda mucho más simple. ¿Cómo me doy cuenta si hay un factor común? Como les decía, es pensar que este polinomio es el resultado de haber distribuido algo. Si hemos distribuido algo, vamos a encontrar que hay factores, podríamos decir así, que se repiten en cada uno de los términos. Pónganse un quinto.
figura en este término y figura en este término, porque un 25avos es un quinto por un quinto o un quinto al cuadrado. X al cuadrado, tenemos X por X, acá también tenemos una X, es decir, hasta ahora viene un quinto en ambos términos, una X en ambos términos, acá hay una Y y acá hay una Y al cuadrado, por lo tanto esto es Y por Y, y también hay una Y repetida. Es decir, que yo puedo pensar que este polinomio ha sido resultado de multiplicar un quinto de X por Y, los factores repetidos, por lo que quedaría en cada uno de los términos si no escribimos, o como está acá en realidad, escribimos adelante como un único factor, a lo que llamamos el factor común. Entonces, este término es resultado de un quinto de X por Y por una X más. Fíjense que si yo acá distribuyo, lo que obtengo es este primer término. Ahora pensamos en el segundo. Tengo que pensar que este segundo término es el resultado de multiplicar un quinto de X por Y por algo más, de tal manera que me dé un 25xy al cuadrado. Entonces, tengo que multiplicar a todos estos factores por un quinto y por otra Y. Si acá distribuimos, fíjense, un quinto por un quinto es un 25x, queda la X, y por Y al cuadrado. Es decir, si acá factorizamos, volvemos hacia atrás. Al distribuir, fíjense que logramos una expresión que es un polinomio, una suma. Si extraemos factor común, transformamos a la expresión en un producto, que es en este caso lo que queremos hacer. Otro de los casos que se conoce como el segundo caso de factorización o factoreo es el factor común por grupos de igual número de términos. Nosotros vamos a observar que si queremos sacar factor común en este primer polinomio que está expresado acá de 4 términos, van a ver que no hay un único factor repetido en todos, el 3, por ejemplo. Se repiten los dos primeros, pero no se repite en los dos últimos. El 1/4 o el -1/4 se repiten los dos últimos, pero no se repiten los primeros y así sucesivamente. Pero sí vamos a agrupar, ojo, igual número de términos, y ya van a ver por qué, y ver si en esa agrupación podemos, entre esos términos que vamos a agrupar o asociar, extraer factor común en cada uno de esos grupos. El factor común puede llegar a ser 1. Fíjense, supónganse que asociamos los dos primeros y los dos últimos. Si asocio entre sí los dos primeros términos, fíjense que sí hay un factor común, 3x. Que si a 3x lo multiplicamos por x más 1, fíjense, al distribuir 3x por x más 1 es 3x cuadrado, 3x por x, perdón, 3x cuadrado, 3x por 1, 3x. Entonces, 3x por x más 1 es lo mismo que 3x cuadrado más 3x. Lo mismo vamos a hacer con estos otros dos términos, pero cuidado que estamos asociando los dos primeros con los dos últimos, es decir, que entre medio de esa agrupación es una suma. La multiplicación que acabamos de determinar más la agrupación que vamos a determinar ahora. Entonces, entre estos dos, el factor común es menos 1/4 de y. Los extraemos como factor común y ¿qué queda para multiplicar, para volver a lo que teníamos? Menos 1/4 de y hay que multiplicarlo por x para que nos quede el tercer término, y a menos 1/4 de y hay que multiplicarlo por 1 para que nos quede el último término. De nuevo, si factorizamos en este caso, obtenemos los dos últimos términos. Insisto, fíjense que hemos sacado factor común en este grupito y en este grupito, pero entre esos dos grupitos sigue habiendo una suma con el signo que tenga cada término, positivo o negativo, en este caso es negativo. Pero entonces, si ustedes observan, en esta suma de dos términos, fíjense que hay un factor que se repite, es decir, que en esto que obtenemos acá, que sigue siendo una suma,
podemos volver a sacar factor común x más 1 en este caso, que multiplica a 3x menos un cuarto de y. Es decir, si a esta expresión aplicamos la distributiva x más 1 por el primer término, obtenemos este. X más 1 por menos un cuarto de y, obtenemos este. Es decir, volveríamos para atrás, ¿no es cierto? Como verificación. Pero nosotros a lo que queremos llegar es a la multiplicación. Fíjense que recién en este paso obtenemos una multiplicación. El factor común por grupos de igual número de términos requiere 2 pasos sucesivos de extracción de factor común. Es decir, estamos aplicando 2 veces una continuación de otra el primer caso. Nada más que primero lo aplicamos entre algunos términos nada más. Pero fíjense que el nombre nos dice igual número de términos. Justamente tenemos que agrupar. Si acá agrupamos 2, tenemos que agrupar 2, porque si no, no nos va a aparecer este factor común. Entonces, supónganse que nos dan un polinomio que tiene 5 términos, ya sabemos que este caso seguro no lo vamos a poder usar, porque si tiene 5 términos no hay manera de agrupar en igual número. En cambio, si tiene 9 términos, por ejemplo, podemos hacer 3 grupos de 3 factores, de 3 términos cada uno. Entonces, analizando la cantidad de términos es un modo de darnos cuenta, por ejemplo, si se puede o no aplicar alguno de los casos de factorización. No hay modo de confundir uno con otro. Uno cuando le dan el polinomio por ahí no sabe qué caso puede aplicar, pero siempre arrancamos mirando si el primer caso se puede, aplicamos el primer caso siempre. Si el primero no puedo, bueno, a lo mejor puedo con el segundo. Fíjense que si tengo 2 términos, obviamente que el segundo no lo vamos a poder aplicar. Si no se aplica el primero, habrá que evaluar si hay algún otro que se puede. El tercer caso, trinomio cuadrado perfecto, que ya habíamos hablado cuando hablamos de operaciones en la multiplicación, cuando vimos los productos especiales. ¿Se acuerdan que lo vimos al revés, ¿no es cierto? Decíamos, si tenemos un binomio elevado al cuadrado, corresponde al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Acá es al revés. Entonces, como a nosotros nos dan el polinomio, y si tiene 3 términos, es candidato, podríamos decir, a factorizarse por el trinomio cuadrado perfecto, es decir, a que podamos igualarlo al cuadrado de un binomio. Pero, para eso, esto tiene que ser justamente el trinomio cuadrado perfecto, es decir, tengo que encontrar 2 términos que sean resultado de elevar algo al cuadrado. Normalmente lo escribimos el primero y el último, pero esto es una suma, así que podría haber estado escrito 9x al cuadrado más 4 menos 12x, menos 12x más 4 más 9x cuadrado, no importa el orden, acuérdense que es una suma, un polinomio. Yo analizo si hay 2 de los términos que sean cuadrados. Por ejemplo, 9x al cuadrado puedo pensarlo perfectamente como el cuadrado de 3x. Y a 4 lo puedo pensar como el cuadrado de 2 o de menos 2. En este caso también puedo pensar el cuadrado de 3x o de menos 3x. En ambos casos, al elevar al cuadrado nos queda positivo. ¿Cómo decido el signo? Y la decisión por el signo me lo va a dar este otro término, porque este otro término sí o sí, acuérdense que es el doble de la multiplicación entre el primero y el segundo de los números que son las bases. Es decir, si yo digo que este es un cuadrado de base 3x y este es un cuadrado de base 2, este término tiene que ser justito 2 por 3 por x por 2. 2 por 3, 6. Por 2, 12 por x. Lo que pasa es que da negativo este número. Entonces, uno de ellos tuvo que haber sido negativo. Cuando hago 2 por el primero, por el segundo, o el primero o el segundo ha sido negativo y por eso ese término del doble producto se llama resulta negativo. A cualquiera de los dos se le puede poner el signo. Por costumbre
vamos a escribir 3x menos 2, o sea, asignarle el negativo al que es término independiente. Pero si ponemos menos 3x más 2 elevado al cuadrado, también es una posibilidad y también al desarrollar coincide con este polinomio. Y así nos queda factorizado, nos queda escrito en forma de multiplicación. Trinomio cuadrado perfecto. El cuatrinomio cubo perfecto, que es el que sigue, es similar. Acá tenemos la formulita que acabamos de usar. Es similar, usa la fórmula del cubo del binomio, ¿se acuerdan que lo habíamos analizado también? Entonces, a más b al cubo es a al cubo más 3 por el cuadrado del primero por el segundo sin elevar, más 3 por el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el cubo del segundo. Fíjense que en el caso del cubo, si uno de los términos es negativo, van a ser negativos dos de los términos del desarrollo. Va a ser negativo, si b es el negativo, va a ser negativo donde figure b a la 1 y b a la 3. ¿De acuerdo? Si hubiese sido el negativo a, hubiesen sido negativos a la 3 y el término con a la 1, porque conservan el signo. Pero entonces, para saber si un polinomio de 4 términos puede escribirse en forma equivalente al cubo de un binomio, tenemos que analizar que cada uno de los 4 términos del polinomio dado corresponda a uno de estos. O sea, tengo que encontrar dos que sean cubos. De nuevo, no importa en qué lugar están escritos, no importa que sean el primero o el último. Yo busco de estos 4 que haya 2 que sean resultado de elevar algo al cubo. 8 es 2 al cubo, x a la 6 es x al cuadrado al cubo. Y después verificamos que los otros dos términos sean respectivamente estos dos. Es decir, si dijimos que la base esta es 2, que la base esta es x al cuadrado, tenemos que hacer la multiplicación de 3 por x al cuadrado por 2 y 3 por x al cuadrado y 2 al cuadrado, y el otro es 3 por x al cuadrado, que es la base esta, sin elevar, y la otra base elevada al cuadrado. Y por último, la base 2 al cubo y x al cuadrado al cubo, que eran las de donde partimos, ¿no es cierto? Pero recuerden, no basta encontrar dos cubos, sino que hay que verificar que los otros dos términos sean justito la multiplicación siempre entre 3 y lo que hayamos elegido como una base, lo que hayamos elegido para la otra, elevando una vez cada una al cuadrado. Y verificamos entonces si nos coinciden. Si nos coinciden con estos dos términos, quiere decir que podemos expresar a esto como el resultado de x al cuadrado más 2, todo eso al cubo. Entonces, de nuevo, los términos intermedios, los del triple producto, los obtenemos una vez que detectamos estos dos. En un caso, bueno, sería, vamos a hacerlo, por ejemplo, ¿no? Quedaría 3 por x a la cuarta por 2, 3 por 2, 6x a la cuarta, 3 por x al cuadrado por 2 al cuadrado, 3 por x al cuadrado por 4, 3 por 4, 12 por x al cuadrado, que es este. Entonces ahí recién podemos armar esta suma y elevarla al cubo. El quinto caso se conoce como diferencia de cuadrados, es otro de los productos notables. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando tenemos una diferencia de algo al cuadrado y algo al cuadrado, una diferencia de dos cosas al cuadrado, por decirlo de entre casa, lo podemos escribir a esta suma como el producto de las bases de los cuadrados una vez sumadas y una vez restadas. Es decir, en lugar de x a la cuarta menos 16, buscamos la base que es x cuadrado, buscamos la base de este cuadrado que es 4, podemos escribir a este polinomio como el producto de x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4.
que a su vez es otra diferencia de cuadrados que lo podemos expresar como x más 2 por x menos 2, que está acá hecho directamente. Como decíamos, estos tres son los productos notables que habíamos mencionado en la clase de operaciones. Y el último caso, el sexto, es el nombre es sumo diferencia de potencias de igual grado, que se usa cuando las potencias son de igual grado impar. Porque si son par, o se usa el quinto, o directamente no se puede factorizar, que es el caso anterior que vimos de los polinomios de raíces complejas, por ejemplo, x al cuadrado más 4, este no se puede factorizar. Entonces, el sexto caso, el último, se reserva para la suma de dos potencias del mismo grado, como están acá expresados, x a la quinta más 32 es x a la quinta más 2 a la quinta, pero que sea impar. De nuevo, se podría, el caso par también, de este tipo, no de este tipo. Lo que pasa es que si es como este, de nuevo les digo, es más fácil aplicar la diferencia de cuadrados. Pero lo que nos dice el sexto caso es que si tenemos una suma o una resta de dos potencias del mismo grado impar, vamos a poder expresar a este polinomio como el producto entre la suma de las bases, si fuese la resta, multiplicado por otro polinomio. Ese otro polinomio lo encontramos por Ruffini, ya que este es la multiplicación de estos dos, quiere decir que este lo puedo obtener cuando hago este dividido x más 2. Y este polinomio es el resultado de esa división que fácilmente la resolvemos por Ruffini. Y por último, hay otra técnica que no corresponde a los casos de factoreo, que es aplicando lo que llamamos el teorema de Gauss. El teorema de Gauss nos permite encontrar raíces racionales de polinomios que tengan coeficientes enteros. Entonces tenemos que tener un polinomio, los coeficientes tienen que ser números enteros, por ahí puedo hacer una extracción de un factor común previamente y obtener un polinomio de coeficientes enteros, y entonces ahí podemos aplicar este teorema para encontrar raíces racionales de tal modo que nos quede expresado de esta forma, ¿no es cierto? Como una multiplicación, como habíamos dicho, de polinomios de grado 1. Vamos a llamar R0, R1, etc. a las raíces que hemos escrito acá. Eso es en cuanto a la escritura, a la notación teórica, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el procedimiento? Ahora vamos a ver un ejemplo. Hacemos un listado de los divisores del término independiente. Lo llamamos P a cada uno de los divisores del término independiente. Hacemos un listado de los divisores del coeficiente principal del polinomio. Lo llamamos Q. Y armamos todas las posibles P sobre Q que podamos formar con los divisores obtenidos anteriormente. Todas las posibles fracciones, P sobre Q. Y entonces, vamos a ver si alguna de esas fracciones son las posibles raíces esas. Si alguna de esas fracciones es raíz del polinomio P, simplemente especializando P en ese número, en esa fracción, y viendo si da 0. Por ejemplo, acá tenemos un polinomio de coeficientes enteros. Entonces, fíjense que acá dice, se hace la lista de los divisores del término independiente, es decir, A sub 0, que acá es 6, los divisores de 6, que es los que llamamos P, son más o menos 6, más o menos 1, acuérdense siempre el mismo número y 1, positivo y negativo son divisores, y bueno, y el 6 también tiene como divisores a 2 y a 3. Se consideran enteros, es decir, puede ser positivo o negativo el número. Lo mismo hacemos con los divisores, como dice acá, los divisores del coeficiente principal, que es 2. Fíjense que es de grado 4. Entonces, el coeficiente principal es el coeficiente del grado mayor, del término de mayor grado. Entonces, los divisores de 2 son más menos 2 más menos 1. Son los posibles Q.
Ahora hacemos el conjunto de las posibles raíces, o sea, todas las fracciones P sobre Q que podemos formar con estos P y Q que encontramos recién. Más menos 6 dividido más menos 2, más menos 6 dividido más menos 1, etc. Y al hacer esto nos van a quedar en algunos casos fracciones de denominador 1 o fracciones que se pueden simplificar, y los posibles números son estos que tenemos acá. Una vez que tenemos esto, estos son las posibles raíces del polinomio dado. ¿Cómo sabemos si es raíz? Y bueno, una forma es especializar P en la raíz, que es lo que llamamos el teorema del resto, ¿no es cierto? P de 1, por ejemplo, ¿no? Para probar. Siempre empezamos probando con las más sencillas de hacer cuentas, porque ya con la primera que encontremos se facilita mucho el cálculo de las siguientes. Entonces pruebo con 1, si no la encuentro pruebo con menos 1, si no con 2, etc. Entonces, especializo P en 1. Aplico el teorema al resto. P en 1 significa que a la X la reemplazo por 1 en P, entonces nos queda 2 por 1 a la cuarta, más 7 por 1 a la 3, menos 2 por 1 al cuadrado, menos 13 por 1, más 6. Si resolvemos estas cuentas, fíjense que nos va a quedar 0. Es decir, de ahí sacamos como conclusión que 1 es raíz de este polinomio P. Es decir que ya encontramos, acá está repetido lo anterior, ya encontramos una de las raíces. Si 1 es raíz de P, entonces P es divisible por X menos 1. Por lo tanto, si hacemos la división por Ruffini de P dividido X menos 1, ¿se acuerdan que ponemos acá la raíz del divisor, es decir 1, ponemos acá los coeficientes de P, es decir, tenemos a P acá, completo y ordenado decrecientemente, 2, 7, menos 2, menos 13, más 6, y se acuerdan el procedimiento, bajamos el 2, multiplicamos por 1, lo ponemos en la columna que sigue, sumamos y así sucesivamente. 9 por 1, 9, sumamos, 7 por 1, 7, sumamos, menos 6 por 1, menos 6, y vemos que la división, como habíamos anticipado, es exacta. Es decir, que P es divisible por X menos 1. Entonces, o mejor dicho, estos números que obtenemos acá, ya sabemos que son los coeficientes del cociente escrito en forma completa y ordenada, y el cociente, se acuerdan siempre que tiene un grado menos que el polinomio dividendo, es decir, es x a la 3. 2x a la 3 es el polinomio 2x a la 3 más 9x cuadrado más 7x menos 6, es el polinomio resultado, este P que hemos encontrado al hacer P dividido x menos 1. Acá está armado el polinomio que decíamos recién. Pero entonces, si P dividido x menos 1 es este polinomio que está acá, significa que este polinomio, que es el resultado de la división, multiplicado por el divisor, es igual al polinomio dado. O para lo que a nosotros nos interesa, el polinomio dado puede ser escrito por este polinomio que encontramos con la división multiplicado por x menos 1. Y así, fíjense que ya encontramos uno de los polinomios primos que dan por resultado el polinomio que estamos factorizando. Podemos repetir el procedimiento con este polinomio que nos quedó acá. Podemos ver si la misma raíz 1 es raíz de este polinomio y volver a repetir el procedimiento ahora para encontrar otros polinomios que multiplicados den por resultado este, y así sucesivamente, hasta factorizarlo en forma completa. En este caso, fíjense, vamos a poder dividir una vez por x menos 1, vamos a ir encontrando las otras raíces
sucesivamente lo podemos hacer de nuevo especializando o directamente probando con la regla Ruffini. Conviene especializar para no trabajar de más, vamos a decirlo así, hasta factorizarlo completamente. Recuerden que para decir ya no se puede seguir factorizando con seguridad, tenemos que encontrar que todos los factores son de grado 1 o bien de grado 2 con raíces complejas. Y eso es, digamos, lo que nos va a decir el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Entonces, supónganse este polinomio está factorizado, fíjense que tiene 3 raíces reales. Este otro polinomio está factorizado de esta manera, tiene 3 raíces, pero en realidad hay 2 que son iguales. Entonces, una raíz es 7 y la otra se llama raíz doble, 9 es raíz doble, en total tiene 3 raíces reales, ¿sí? 3 factores, 3 raíces, todos son iguales. 3 factores, 3 raíces, pero que son iguales entre sí, entonces se llama raíz triple. En este caso, fíjense que tenemos 3 factores, pero este, x al cuadrado más 1, es un polinomio de grado 2 que no tiene raíces reales, este tiene raíces complejas, es el otro caso que habíamos visto. Es decir, que un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales. ¿De acuerdo? O sea, si el polinomio es de grado 3, vamos a encontrar como máximo 3 raíces reales, o menos si pasa este caso, por ejemplo, este. Es un polinomio de grado 3, pero que tiene una sola raíz real, las otras son complejas. Entonces, cualquier polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales. El grado del polinomio nos indica el número máximo de raíces reales que puede tener ese polinomio. A disposición de ustedes, como siempre, si necesitan por ahí alguna otra explicación, en el apuntecito que dice más sobre factorización, que es un Word, van a encontrar también un ejemplo resuelto de cada uno de los casos de factorización y también del teorema de Gauss, y van a encontrar una propuesta de más cantidad de ejercicios y también una página para consultar que tiene autocorrección.